Dios bendiga de manera especial cada ministerio, cada esfuerzo que una persona logra en su vida mediante la escudriñación de la palabra de Dios en un contexto exegético donde se comparten facetas del conocimiento intuitivo y espiritual de la palabra de Dios. En este contexto, según se muestra en la imagen, estaré dando la descripción de los dos personajes que están incrustados. En la imagen se muestra Eva y Adán, tiempo antiguo, y se muestra alrededor de ellos animales y se muestra un río. En el segundo capítulo del Génesis, este constituye uno de los textos más significativos en la teología bíblica, ya que presenta el relato de la creación del hombre desde una perspectiva íntima y espiritual en un contexto relacional, mientras que el primer capítulo ofrece una visión cósmica y universal de la creación. El capítulo 2 desciende a la esfera humana, mostrando la formación del hombre, su entorno y su relación con Dios. Este cambio de enfoque introduce una comprensión antropológica de la creación, donde el ser humano no solo es criatura, sino también portador del soplo divino y gestor de la tierra. El texto inicia afirmando que fueron concluidos los cielos y la tierra y todo su ejército, que Dios también reposó el séptimo día. Este reposo no implica cansancio, sino culminación y contemplación. El acto de reposar simboliza, en un contexto excepcional, la perfección de la obra divina y la instauración de un orden espiritual donde el tiempo adquiere sentido sagrado. La bendición del día séptimo consagra el ritmo del trabajo y del descanso como principio teológico, moral, marcando el origen del concepto de santificación del tiempo. En este sentido, el Sabbat o sábado, como se le conoce hispánicamente, solo es un descanso físico. No solo es un descanso físico, sino una experiencia de comunión con el Creador. La narrativa continúa presentando una descripción más detallada del proceso creativo, centrada en el hombre antes de que existiera vegetación o lluvia. El texto introduce la imagen del vapor que sube de la tierra, regando su faz. Este detalle enfatiza la autogeneración y la fertilidad intrínseca de la creación, señalando que la vida es posible por acción constante del Creador y no por acción de hombre. Es en ese contexto que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Este gesto constituye el punto culminante del acto creador, donde lo material, llámese polvo, y lo espiritual, soplo divino, se unen así, y es donde el hombre se convierte en un ser viviente, una síntesis de lo terrenal y lo espiritual. La plantación del huerto, que aquí como se muestra en la imagen, el huerto del Edén, representa el espacio ideal de comunión entre Dios y el hombre. Edén, etimológicamente relacionado con placer o deleite, simboliza la armonía primordial, el estado original de perfección en el que el hombre habita en intimidad con su Creador. Los árboles del huerto, agradable a la vista y bueno para comer, expresan la abundancia de la creación y la bondad del orden divino. Entre ellos destacan los árboles de profundo significado simbólico, el árbol de la vida, que representa la inmortalidad y la unión con Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que introduce la posibilidad de elección y por tanto de libertad moral. En este punto, la Escritura revela el drama potencial de la existencia humana, la tensión entre la obediencia y autonomía. Los ríos que fluyen desde Edén, aquí se muestra un solo, y se dividen en 4 brazos, constituyen un símbolo de la expansión
de la vida y del conocimiento divino hacia la tierra. Cada río tiene un nombre y un territorio, lo que sugiere la universalidad de la bendición de Dios y la conexión entre lo espiritual y lo material. El oro, el bedilio y el ónice mencionados son signos de valor, pureza, belleza y atributo que el relato asocia con la obra divina. La misión del hombre en el huerto de Edén es doble: labrarlo y guardarlo. Esto revela que el trabajo no es un castigo, como algunos le han llamado, sino una vocación sagrada. El ser humano es llamado a ser co-creador y custodio de la creación, responsable de mantener la armonía del entorno que le fue confiado. La orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal establece el límite moral y teológico a la luz del pensamiento histórico bíblico, donde el hombre es libre, pero su libertad encuentra plenitud en la obediencia. La advertencia ciertamente morirá no solo implica la muerte física, sino la separación espiritual de Dios, la ruptura de la comunión originaria. El relato de la creación de la mujer introduce la dimensión relacional del ser humano. Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, reconociendo que la soledad contradice el propósito de la creación. Al formar a la mujer de la costilla del hombre, en este contexto, el texto expresa una profunda verdad ontológica. Ambos comparten la misma esencia y ninguno es superior al otro. La expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne manifiesta la igualdad y la unidad del vínculo humano. La institución del matrimonio, por tanto, no surge como necesidad biológica, sino como una comunión existencial. Escuche bien, surge como una comunión existencial. Será una sola carne significa la integración espiritual, física y afectiva entre varón y mujer. Finalmente, el texto concluye señalando ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta desnudez sin vergüenza simboliza la transparencia del estado original, donde no existía culpa ni separación. Es la imagen de la inocencia y de la armonía perdida tras la caída narrada en el capítulo siguiente. En este punto, la teología de la creación alcanza su máxima expresión. El ser humano, hecho a imagen de Dios, vive en relación de amor con su Creador, con su prójimo y con la naturaleza. Desde una perspectiva teológica integral, Génesis 2 revela el modelo arquetípico del orden divino. Dios es presentado no como una fuerza distante, sino como un artesano que moldea, planta y relaciona personalmente con su criatura. El hombre, por su parte, es imagen viva del Espíritu Divino, llamado a la responsabilidad y al amor. La exégesis de este capítulo invita a reconocer que la verdadera vida, la vida del Edén, se halla en la obediencia. El primer punto. El segundo punto es la comunión y el tercer punto es el equilibrio con la creación. Dios bendiga su vida de manera especial. Si este mensaje le ha sido útil, dele like. Si tiene algo que decir, déjemelo en los comentarios. Y si quiere que sigamos compartiendo esta historia con usted, no olvide suscribirse a mi canal.